Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad de Grandes Corazones, el espacio que te cuenta lo que ocurre en el país, en la ciudad, las comunas, los barrios porteños y que no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a mostrar. Una veintena de empresas exportadoras dedicadas al agronegocio son las que controlan los 20 puertos, un poco más de 20 puertos que están en ambas márgenes del río Paraná. Un río Paraná que está prácticamente privatizado, controlado por empresas extranjeras, el dragado por una empresa belga. En los años 90, más correctamente en el año 95, el presidente Carlos Saúl Menem entregó el río Paraná y sus puertos a estas empresas que, como decimos, son extranjeras, tienen el control del puerto, de todo lo que se exporta. Y decía vinculado al agronegocio, un agronegocio que genera ganancias enormes, escandalosas, una riqueza fabulosa para ese puñado de empresas, porque cuando dicen que la Argentina genera una riqueza fabulosa, es cierto, pero son esas empresas las que se llevan esa riqueza con un costo ambiental espantoso, con un modelo de agricultura basada en semillas transgénicas, en agrotóxicos, en herbicidas, en plaguicidas, pesticidas que contaminan la tierra, el agua, el aire, que envenenan a los peces, los anfibios, los polinizadores, las abejas y otros insectos tan importantes para la polinización y la biodiversidad, y que enferman a la ciudadanía, a los seres humanos que viven en los lugares donde se fumiga. Pero agrotóxicos que llegan a todos lados, que están hasta en las nubes, que caen con la lluvia. Y una concentración mayor a la que existe en los campos, que aparece en la desembocadura de los arroyos tributarios del río Paraná, que va cargado de glifosato, que llega en gran cantidad en el agua y en el sedimento del río. Hasta la altura por lo menos del delta del Paraná, la concentración es 2 a 4 veces mayor a la que hay en los campos donde se fumiga. Una ganancia extraordinaria que reciben esas empresas y que significan también el hambre, de alguna manera, de más de la mitad del pueblo argentino, que paga los productos que vienen del campo a valor dólar. Cobran en pesos, pero pagamos todo en dólares. Luciano Orellano es presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo Argentino. Investigó durante 10 años todo lo que tiene que ver con el agronegocio, con los puertos en manos privadas y extranjeras, con el dragado de nuestro río Paraná, y ese trabajo lo dejó plasmado en un libro, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Vamos a la primer parte de la entrevista con Luciano Orellano. Esas mismas barrancas que vieron enarbolar nuestra insignia patria hace más de 200 años, son hoy el escenario del más obsceno dominio de las potencias extranjeras sobre nuestro suelo, que en el afán de asegurarse nuestras riquezas, reinan soberanas en nuestro Paraná. No es una burla del destino, es el proyecto que los grandes terratenientes, los verdaderos dueños de la tierra en Argentina, en alianza con las potencias imperialistas, lograron imponer en nuestro país, y que desde la dictadura hasta nuestros días se siguió profundizando. Un modelo extractivista que con la década menemista consolidó la erradicación de los puertos privados extranjeros, avanzó en la privatización de los puertos estatales, en la destrucción de la marina mercante y de su industria naval, y que abrió paso a la privatización del río Paraná.
El resultado: la conformación del polo agroexportador más grande del mundo, desplegado sobre 70 kilómetros de costa a lo largo del río Paraná, hacia el norte y el sur de la ciudad de Rosario. El objetivo: asegurar la provisión de las materias primas del sur del continente americano a las principales potencias del mundo. Para ello, ejercen un dominio integral de todos los eslabones de la cadena productiva y la logística que permite la salida de dicha producción al resto del mundo. Son verdaderos monstruos invisibles, que implementan un sistemático saqueo de nuestros recursos bajo el casi total desconocimiento por parte de las grandes mayorías. Entendemos que hay que ponerle nombre y apellido al despojo, como paso indispensable para orientar nuestras acciones. Este trabajo apunta ni más ni a menos que a eso: a dar vuelta a la historia. Una historia inconclusa que no para de volver. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, buenas noches, un gusto, muchísimas gracias. No, al contrario, lo mismo digo, gracias por esta comunicación. Desde nuestro programa Ciudad de Grandes Corazones, hace ya en distintos capítulos, venimos planteando la cuestión que tiene que ver con nuestra soberanía y que tiene que ver con el río Paraná. Sabemos del trabajo de investigación que has desarrollado a lo largo de 10 años, que se vio plasmado en un libro, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y estamos en una situación bastante compleja. La posibilidad de que se pudiera renovar esa privatización de nuestro río, nuestros puertos, pero ¿qué es lo que nos podés contar de todo esto? Sí, bueno, Carlos, muchas gracias. Mirá, a ver, vamos, es muy importante, nosotros planteamos conocer para defender, ¿viste? Entonces hay que hacer brevemente un enmarque de que la gente, los argentinos, vivimos en lo general, culturalmente, estamos de espalda a las aguas, ¿se entiende? A nuestros ríos, a nuestras... Hay que tener en cuenta que la Argentina es un país bicontinental, que el 63% es agua, ¿no es cierto? Y que estamos hablando de una cuenca de 4.342 kilómetros que llega al corazón de América del Sur. Si este tema de lo que ellos llaman hidrovía no es hidrovía, a ver, que los argentinos entendamos, conozcamos, porque nunca va a haber felicidad sin esto, ¿no es cierto? Nadie puede defender lo que no conoce. Y hay mucho, la gran tarea es una tarea de carácter, digamos así, bueno, esto de conocer para defender. Entonces, miles de ríos, no hidrovía, miles de ríos, millones de arroyos y el tercer reservorio de agua dulce del mundo, que son los acuíferos guaraní. Y la unidad productiva es la Cuenca del Plata. Es importante porque de lo otro se desprende muy fácil a dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de esto, esta unidad que es la Cuenca del Plata, 5 países, ¿no es cierto?, que producen 140 millones de hectáreas, están vinculadas a la agricultura. De acá se exporta la principal proteína del mundo, la matriz productiva de la soja. La soja es un hallazgo para la humanidad. ¿Qué es lo que vienen a buscar? Y vienen a buscar la proteína que ha sido un hallazgo para la humanidad y tendría que ser para la felicidad. Pero lejos de ser para la felicidad, lo convierten en la infelicidad, digamos, del pueblo, de los pueblos. Pero es un proyecto continental en la División Internacional del Trabajo y el mundo produce 360 millones de toneladas de soja. Volviendo a qué es la soja, bueno, 1 kilo de soja es una bomba, la soja en proteína. 1 kilo de soja equivale a 2 kilos de carne, ¿no es cierto? De esos 360 millones que produce el mundo, 175 produce la cuenca esta del Plata, ¿no? Y esa cuenca del Plata, ¿no es cierto?, que son estos, digamos así, 3.172.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y esa gran autopista que llega, ¿qué vienen a buscar? Vienen a buscar esto. Esto se traduce en los 5.000 barcos. Sí, que no solo es soja,
madera, energía, bueno, todo lo que circula nos inundan con productos importados, etc. Es muy importante que yo te cuente esto brevemente. Esto daría para cada cosa una charla en particular. Es decir, entonces esto es lo que está en cuestión. De esos 3.442 kilómetros de autopista, ¿no? Lo que está en discusión es la soberanía de esto. Esto está en manos hace 25 años de una empresa belga. Los argentinos hemos perdido la soberanía sobre nuestro amado y querido río. Porque acá viven, en esta cuenca, viven 120 millones de personas. En nuestra Argentina viven 15 millones de personas solamente en la cuenca, en esta autopista fluvial. Entonces, bueno, esto es un poco lo que está, digamos, en cuestión. Hay una cuestión cultural, porque en el río no es solo el tema ambiental, ¿no es cierto? Está el tema, bueno, ahora está lo del dragado. En esta licitación se habla del dragado, el trazo del río. ¿Quién dijo que hay que dragar y acompañar? ¿No es cierto? Barcos de una escala nunca vista, como está produciendo particularmente China, ¿no es cierto? Y que tienen que entrar los barcos del mar al río. Entonces, ¿quién dijo que hay que dragar los ríos de manera desproporcionada? Hoy estamos en una situación tremenda por la cuestión de la sequía. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo te quería hacer, una pequeña introducción. Y bueno, estamos en esta pelea por la recuperación. La Argentina no controla su comercio exterior, ¿no? Esta matriz productiva está sentada sobre el latifundio, el principal medio de producción histórico de América Latina es la tierra, y a diferencia de otros países del mundo, como pasó en Europa, como pasó en los Estados Unidos, después de la guerra del norte y el sur, ¿no es cierto? Acá nunca se pudo resolver democratizar la tierra. Entonces, en estas 140 millones de hectáreas, digamos así, entre el 2 y el 10% concentra el 50% de la propiedad de la tierra. Si las tareas democráticas, si que esa producción no están resueltas. En los Estados Unidos, usted sabe que llegaron 50 millones de inmigrantes, el 80% se quedó porque le regalaban la tierra, que era lo que quería hacer el general San Martín. Bueno, en parte lo hizo, ¿no es cierto?, Manuel Belgrano, ni hablar lo que lo intentó, ¿no es cierto?, Artigas. Es decir, que los primeros revolucionarios de Mayo, bueno, Mariano Moreno, eso intentaban democratizar la tierra, es decir, romper con la colonia. Esas tareas son inconclusas. Esa clase en la Argentina no hay dos clases, hay tres. ¿Se entiende? Luciano, en este modelo que estamos planteando, donde sabemos que la tierra quedó en manos de unos pocos, pero hay un modelo que tiene que ver con el agro a escala global incluso, que genera un daño ambiental muy importante. Hablamos del río Paraná, sabemos por el trabajo que han hecho investigadores del CONICET, como Damián Marino, que el río Paraná no solo tiene el problema que estamos hablando con el tránsito de barcos, a esto se suma la contaminación con agroquímicos que van a parar ese río. Precisamente el sedimento, los barros están cargados de agrotóxicos, y estamos hablando de un río que están dragando, que están moviendo esos barros cargados de agroquímicos, incluso con dragas, o sea, algo inexplicable, con dragas que ni siquiera son argentinas. Nosotros no tenemos capacidad para tener una draga que pueda dragar el río. Bueno, totalmente. Nosotros, mirá, le pusimos un capítulo que decimos enemigos de la tierra y el hombre. Esa clase que hegemoniza qué producimos, para quién producimos, donde nos subordinan a esa integración mundial que es de carácter unilateral, súper especializada, ¿no es cierto?, de mayor productividad, eso sí, para enterrar cualquier posibilidad de un desarrollo industrial autónomo e independiente. Somos los campeones en la agricultura, innovación, desarrollo, productividad, ¿está?
estamos en la cuarta revolución industrial, pero lejos de traer felicidad, trae desigualdad, que es lo que explica este fenómeno. Entonces, claro que sí, estos son enemigos de la tierra y del hombre, porque ese corrimiento de la frontera es lo que todos los movimientos sociales son los campesinos que fueron expulsados de las provincias del interior, que son los pueblos fumigados, son las comunidades originarias como aquí tenemos en Rosario, la comunidad Toba, están todos expulsados, incluso le han robado sus tierras. Esto es importante porque no se puede explicar este problema de la hidrovía de forma unilateral, de forma ecléctica, y explicarlo por el último eslabón. Cuando vos me preguntas, a lo mejor parece ser que uno te contesta, digamos así, está hablando de otra cosa. No, estamos hablando qué es lo que vienen a buscar. ¿Y quién? Se entiende entonces el factor interno. No hay posibilidad que seamos libres si no resolvemos el gran enemigo interno que tenemos, que es este latifundio, que se lo esconde bajo la alfombra, como muchas veces se lo esconde a los ingleses. Usted sabe que yo en mi trabajo hice un trabajo sobre la cuestión de la Glencore, y la Glencore se presenta, que estuvo en la estafa de Vicentín a los argentinos, los chacareros, se presenta como Suiza, es inglesa. Entonces, por arte de magia en la política argentina, muchas veces se pone bajo la alfombra los ingleses y se pone bajo la alfombra el latifundio, ¿no? Estos tipos no le importa, enemigos de la tierra y el hombre. Y no se puede explicar la pobreza estructural al margen del modelo productivo, al margen. Y entonces, bueno, y aquí vamos al río, de acá viene la cuestión de la Argentina, tiene las dragas. Yo quiero que los argentinos sepan que estamos frente a una oportunidad o un contrato, bien, se le entregaron 25 años, lo tiene una empresa belga con una empresa, bueno, que daría para hablar, escribir varios libros, que es MEPA, ¿no es cierto? Porque esto, así como nuestra querida vuelta obligada, donde hubo una guerra del Paraná, donde nosotros derrotamos a la flota anglo-francesa, que fue un proceso de 7 años, ¿no es cierto? Y hubo 2 años de guerra, que fue una guerra que tuvo un hito, un emblema, que fue la vuelta de obligado, donde cruzamos las cadenas, que enfrentamos, ¿no es cierto?, a la flota que había ganado la guerra del opio, la más moderna del mundo, que vino con 10 naves, 11 naves de guerra y 92 barcos para inundarnos con sus productos, ¿no es cierto? Todo eso, entonces eso es la cuestión, eso es lo que está en cuestión. Y entonces, bueno, esto es un poco lo que queremos plantear. Se me fue un poquito la idea. Ven, Carlos, si me ayuda un poquito. A ver, Luciano. Bueno, entonces esto es lo que está en cuestión de la hidrovía, ¿no es cierto? En la Argentina tenemos las dragas. En ese momento nosotros le entregamos, cuando le entregamos se llevaron una cantidad de dragas nuestras. Entonces, cuando se hizo esa licitación, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad se llevaron a través de MEPA entre 6 y 7 dragas, no tengo bien precisión, pero se llevaron la empresa de capitales nacionales asociada a la belga Jan de Null, se llevaron una cantidad de dragas. Hay 2 dragas que están operando, o sea, aparte de lo que está operando la Jan de Null, son dragas argentinas. Entonces acá están los argumentos de que no podemos, que no tenemos, que no sabemos hacer las dragas, todos argumentos falsos. Eso es lo primero que queremos decir. Entonces, nosotros tenemos nuestras dragas que la tiene la Jan de Null, que nos devuelvan las dragas. Además, esta empresa no se puede presentar licitación porque no ha cumplido con ninguno de los no ha cumplido, es decir, una empresa que, ¿usted conoce, Carlos, el balance de la Jan de Null? No. ¿Usted conoce cuál es la base de datos de lo que circula en el río? No. Los argentinos no conocemos, ¿se entiende? La única base de datos es la que dan ellos. Entonces los argentinos, la Jan de Null tiene, cuando se le entregó se llevó nuestras dragas, ¿no? De las cuales hay 2 vivas que están operando, que es la Jan de Null, 7 dragas, 7 de succión y 1 de corte. De las 7 que tiene, bueno, hay 2 que están funcionando. La más grande e importante, que es la Núñez, está funcionando, draga argentina. Se venció el contrato, que nos devuelvan como mínimo las dragas.
Punto 2, tenemos las dragas, creo que la 401, 402, pero hay una que es la más importante de toda la Cuenca del Plata, que es la que está en el río Barranqueras. Es la que está, en la ex vía navegable en Corrientes. Ahí tenemos 2 dragas, la más importante del mundo, la más importante de la Cuenca del Plata, que es esta draga que tiene la capacidad de succionar 2.000 metros cúbicos por hora, llenar 400 camiones y no tira al mismo lecho del río, sino que tira hacia la costa, se usa como relleno para la industria de la construcción, ¿sí se entiende? Esos son patrimonio de los argentinos, ¿no? Y por otro lado, usted sabe que tenemos los astilleros y lo que hace la draga, este argumento de que no tenemos o no podemos. Bueno, usted sabe que los argentinos tenemos 17 astilleros que se está fabricando un barco petrolero que lo entrega ahora a Venezuela, tiene una historia de 50 años, lo mismo lo que le contamos el otro día cuando fuimos a Mar del Plata con el señor Domingo Contesi, donde el hombre tiene 84 empleados, 50 años de industria naval, ha construido 150 buques, estaba construyendo 6 barcos pesqueros. Cuando yo le dije, mire, ¿podemos fabricar la draga? Se me rió el hombre en la cara. Si usted sabe lo que es fabricar una draga, compárelo con un barco petrolero, con un barco, se entiende, pesquero, no hay comparación. Entonces son todos argumentos falsos que se vienen dando a los argentinos. ¿Cuál es la razón por la cual despreciamos las dragas que nosotros tenemos, ¿no? La que tenemos parada ahí en Corrientes. Ahí en el Chaco nosotros presentamos también una propuesta para el dragado del río Barranquera, que hay 14 kilómetros para ingresar al canal troncal. Es decir, toda esta cuestión. Pero lo que está de fondo, y que no se nos vaya el tiempo, lo que está de fondo detrás de toda esta cuestión es que 1/3 de la cosecha, Carlos, se va en negro. Es el control y la administración. Hasta las empresas hoy piden control, en nombre que mantengamos la privatización del río, ¿no es cierto? Porque todos piden, todos la quieren, todos piden esto. El punto ¿cuál es? Lo que ellos no quieren que se armó la comisión bicameral ahora en el Congreso, se controlenlo. Durante 25 años no nos controlaron, bueno, controlenlo, pero el punto ¿cuál es? No puede haber control sin administración. Tenemos que ser claros, no hay posibilidad de controlar si usted no administra. ¿Se entiende? No es un problema. Entonces, por eso tiene que haber un control y hay 1/3 de la cosecha que se va en negro. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo que siempre explicamos, que cuando del territorio sube al camión, que se elabora una carta de porte, hay más de 1/3 que está falsificada. Eso va al puerto. El puerto hace una autodeclaración jurada, tienen privatizada la aduana está adentro de los puertos, no hay ningún tipo de control. Los argentinos no sabemos ni cuál es el volumen de cosecha. Volvemos a reiterar, los argentinos no sabemos ni cuál es el volumen de cosecha, porque los controles son eventuales. No es que hay un control, ¿no? Bueno, entonces se falsifica la autodeclaración jurada. Es como si yo le digo, Carlos, usted es un patriota y va a decir la verdad, Carlos. Pero si le decimos a Cargill, a la COFCO, a los ingleses, dígame cuánto, y está unido a un impuesto que usted tiene que pagar, bueno, ¿se entiende? Entonces hay una falsificación de la carta de porte. ¿Cuál es el último filtro de esto? El río. Entonces, ¿y el río quién controla? La Yandenul. ¿Cuál es el último informe que hay de la Yandenul? 2017. ¿Se entiende? Estamos en el 2021. Entonces no hay ningún tipo de control. ¿Cuánto le roban? Decía Alcira, ¿no es cierto? Hay distintos números. Pero si tomamos solo este aspecto, no el mineral, estamos hablando entre 7.000 y 8.000 millones de dólares que le roban a los argentinos. Y ayer pagamos, andamos... El feminismo sigue creciendo en la República Argentina. La semana pasada
un foro federal impulsado por el proyecto Generar, trató la reforma judicial feminista. Hablamos de esto con Marianela Flores Díaz, abogada feminista. Buenas noches, Marianela. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por el trabajo que sé que vienen realizando desde el proyecto Generar. Sabemos que la semana pasada hubo un encuentro, un foro federal impulsado desde tu espacio, y quería que nos contaras, en principio, qué es el proyecto Generar y cómo fue el foro, que tengo entendido que está referido a una reforma judicial. Sí, bueno, te contamos. Proyecto Generar es una organización feminista que está integrada por compañeras formadas con distintas disciplinas, sociólogas, politólogas, abogadas, estudiantes, que estamos comprometidas con las políticas públicas con perspectiva de género. Desde Proyecto Generar tenemos varias líneas de trabajo, una de las cuales es la reforma judicial feminista, que es una de las últimas consignas que surgió en los movimientos de mujeres del 8 de marzo, del Ni Una Menos, por pedido y por reclamo, ¿no?, como consecuencia de tantos femicidios y de tantas víctimas fatales de femicidio en nuestro país. En principio estamos abocadas a generar en el mes de abril un ciclo de conversatorios donde se ha ido debatiendo por distintas compañeras de distintos ámbitos académicos, por sindicatos, por sectores populares, ¿no?, sobre cuál es la reforma judicial feminista que queremos, y ese ciclo de conversatorio fue una antesala al Foro Federal. Yo quería que nos contaras un poco cuáles son las propuestas, qué es lo que se trató en ese foro federal. Sé que se habló de democratización de la justicia e incluso de los cupos femeninos dentro del espacio de la justicia. Bueno, dentro del foro se establecieron distintas comisiones que estaban integradas por distintos ejes temáticos. Uno, bien vos lo decías, la democratización del Poder Judicial. El otro era una reforma judicial desde un enfoque de derechos humanos. Luego teníamos una reforma judicial como no solamente desde un enfoque desde las violencias de género, cómo se abordaban esas violencias de género en el Poder Judicial, la reforma judicial y el colectivo LGBT, bueno, distintos aspectos que necesitábamos dentro del colectivo feminista debatir sobre cuál es la reforma judicial que necesitamos. Un poco esa era la mirada y la visión, y luego también que sea siempre y sostener siempre el enfoque federal, ¿no? Porque si bien nuestro país tiene una gran diversidad, y si bien hay puntos en común de la justicia y de este sistema judicial que queremos reformar, que son similares a lo largo y a lo ancho del país, también es cierto que hay dificultades en el acceso a la justicia que son muy particulares de cada sector de nuestro país. Entonces, la idea era también que tengamos una participación ciudadana diversa y también federal. Me parece que es un punto clave esas particularidades que estás contando, porque sabemos que hay provincias donde culturalmente, de algún modo, la cultura patriarcal o el machismo es mucho más intenso por el lado de los hombres, pero también está instalado dentro de las mujeres. Hay muchas mujeres que son también muy machistas, que están muy empapadas por esta cultura, y me pregunto cómo se trabaja para avanzar precisamente sobre este aprendizaje que está tan arraigado en determinados lugares en particular. Mira, creo que en principio el feminismo ha hecho un avance muy, muy grande en este último tiempo.
En principio, por generar un espacio de discusión para que problematicemos ese sistema judicial y podamos analizar cuáles son y visibilizar cuáles son las dificultades y las deficiencias de ese sistema judicial para luego poder avanzar, ¿no?, hacia cuál es la transformación que está necesitando ese sistema judicial y que esa transformación sea inclusiva de las necesidades de ciudadanos y de ciudadanas también. Claro, porque estamos hablando desde el abordaje desde la justicia. El tema es que todos los días o día por medio nos horrorizamos con un nuevo femicidio. Es evidente que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido poco o no se ha llevado adelante de la manera más adecuada. Entonces, por eso te preguntaba un poco cuánto tiene que ver lo cultural, cuánto tiene que ver el aprendizaje, los mandatos, cómo se empieza a modificar esa realidad, qué es lo que hablaron, qué es lo que trataron en función de esto, cómo hacemos para que de una vez por todas podamos terminar con los femicidios. Mira, creo que es muy importante que todos y todas como ciudadanos y ciudadanas podamos entender que este sistema patriarcal, ¿no?, y desigual también atraviesa el sistema judicial y que también atraviesa a jueces y juezas que no son objetivos e imparciales, sino que también están atravesadas por estos micromachismos, por estos estereotipos que vos decías. Entonces, poder lograr una formación, una capacitación seria, constante, profunda en los magistrados y magistradas a la hora de tomar decisiones, no solamente cuando se llega al último y más extremo eslabón de la violencia, ¿no?, que es un femicidio, sino también por otras situaciones que atraviesan las personas, que atraviesan las mujeres, que atraviesan las diversidades, que atraviesan las niñez, que atraviesa la niñez. Entonces, es muy importante también que haya perspectiva de género, no solo en el juez que resuelve o que dicta una sentencia sobre un femicidio, sino también necesitamos perspectiva de género para las relaciones de familia, para establecer y fijar una cuota alimentaria. También se necesita una visión de género para analizar un despido incausado a una mujer, ¿no? ¿Qué violencia sufría? Si había una mujer despedida, si sufría un acoso. Para todo eso también en las relaciones laborales hay que tener una visión de género para analizar y poder resolver en función de eso. O sea, no solamente necesitamos jueces con perspectiva de género en unidades especializadas de violencia de género, sino que necesitamos que esa perspectiva y esa visión de género sea transversal a todo el sistema judicial, y no solamente en las decisiones que se toman sobre ciudadanos y ciudadanas, sino también a la hora de poder acceder a los cargos de tomas de decisiones, de poder democratizar los sistemas, de garantizar una paridad real para las mujeres dentro de esos cargos de poder y de toma de decisión. Y también pensar que cuando las mujeres acceden a esos cargos de tomas de decisiones genera un impacto, ¿no?, para otras mujeres y para la vida de las otras mujeres y diversidades. Entonces, otro paso que también tenemos que dar y que se ha debatido mucho en el foro es la necesidad de la formación en letrados y letradas, de abogados y de abogadas, que también debe haber una defensa, un patrocinio con perspectiva de género, que no nos alcanza con que los jueces y juezas estén formados, sino también quienes son los operadores de justicia, que podamos empezar a debatir cuál es el contenido con el cual se forman en las universidades y en las facultades de Derecho a futuros abogados y abogadas. Entonces, hay muchos puntos, hay muchas aristas. Creo que es un debate que recién ha comenzado, que nos va a llevar un tiempo, pero bueno, que el paso más importante fue decir, bueno, necesitamos una justicia que nos garantice nuestros derechos.
necesitamos una justicia que nos garantice una igualdad, ¿no? Y para eso también necesitamos acceder a ese sistema, no solamente como usuarios y como usuarias, sino también para aquellas personas que desean hacer una carrera judicial, tengan garantizados los concursos de manera legal, legítima, respetuosa de las diversidades, pero fundamentalmente creo que el colectivo feminista lo que ha logrado hacer es instalar en la sociedad que todos y todas nos vemos afectados por un mal funcionamiento de la justicia. Ninguno y ninguna escapa de este mal funcionamiento del sistema judicial. Es un sistema que, como está, no puede continuar y que necesitamos un compromiso social muy fuerte para poder transformarlo, y que eso es tarea de todos y de todas. Por supuesto que el feminismo una vez más viene a poner sobre la mesa las demandas sociales, por supuesto, pero es una demanda que también lo tiene que acompañar. Así que te agradezco muchísimo, Marianela, y estamos a disposición cuando tengas las novedades, cuando estén las conclusiones finalmente terminadas. Nos gustaría que nos podamos volver a comunicar. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, que nos sigan en las páginas de Facebook y de Instagram como @Proyecto General. Y ahí van a encontrar las publicaciones de las conclusiones junto con la publicación que va a ser concurrente a la del resto de las organizaciones firmantes y adherentes del foro. Muchísimas gracias. Rudy y Alejandro Sanz son RS positivo y esta noche llegan al ritmo de la chacarera. Los precios suben y suben, los sueldos bajan y bajan. El morfi está por las nubes, no come ni el que trabaja. El capital se concentra y la pobreza se expande. El dinero no se encuentra, está en las Islas Caimanes. En el cielo las estrellas, en el campo el alimento. 1000 mangos el kilo de asado, osobuco 700. Los formadores de precio juntan la guita con pala y nos tratan con desprecio en las buenas y en las malas. Caro, 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 caro. Secuestran al verdulero, voy a pedir un gran rescate. 2 plantitas de lechuga y 1 kilito de tomate. Cien gramos de mortadela me compré en la fiambrería y el fiambrero me pregunta si he ganado la lotería. Hace un mes cobré una herencia, la pucha que tuve suerte. Me compré 1 kilo de cuadril, lo tengo en la caja fuerte. No quiero parecer triste, ni tampoco ser ingrato. No es que todo esté tan caro, es que yo estoy muy barato. Carnes, leche, pan, fideo, antes comía parejo, pero con tantos aumentos, en cualquier momento dejo.
¿Sufriste o viviste situaciones de acoso callejero en las calles de tu barrio? El grupo de mujeres, géneros y diversidad de la Comuna 12 te invita a un taller gratuito donde se van a brindar herramientas para enfrentar esta situación. Es el próximo miércoles 30 de junio a las 20 horas. Hola, mi nombre es Lucía Cardave, soy licenciada en Recursos Humanos y especialista en acoso callejero. Quiero decirles que este mes, el 30 de junio a las 20 horas, nos vamos a unir para aprender herramientas de acción si sos testigo o te pasa en primera persona esta problemática social que nos atraviesa en todo el país y en todas partes del mundo. Está sponsoreado por L'Oréal París, Hollaback y Fundación Pescar. En este caso, la Comuna 12 de Género, Diversidad y Mujeres quieren y queremos hacer una diferencia. Por eso te invitamos y los requisitos importantes para poder participar son tener más de 14 años, notebook, conectividad y se desarrolla por Zoom en 60 minutos. Desde ya, muchas gracias por ser parte del cambio. Un fenómeno único a nivel mundial sucede a la vera del Paraná. En tan solo 70 kilómetros, desde la localidad de Timbúes hasta la ciudad de Arroyo Seco, se encuentran 21 terminales portuarias dedicadas al procesamiento y comercialización de granos, de las cuales 18 se encuentran en manos extranjeras. De este modo, las palancas claves del comercio exterior argentino y por lo tanto del control de la moneda han quedado en manos de grandes empresas multinacionales por las cuales se comercializan 2 de cada 3 dólares que ingresan hoy a nuestro país. Las norteamericanas ADM, Bunge y Cargill, junto a la francesa Dreyfus, han sido las empresas que históricamente han dominado la comercialización de commodities agrícolas y desde el inicio de este proceso han consolidado su presencia hegemónica en el comercio exterior argentino. En los últimos años han irrumpido nuevos operadores, la estatal COFCO de origen chino, que se ha convertido en la mayor exportadora de granos del país, y la anglo-suiza Glencore, que se ha quedado con la principal planta de producción de aceite del mundo, Renova, ubicada en la localidad de Timbúes. De las empresas nacionales quedan Vicentín, AGD, Molinos Agro y ACA. En el caso de Vicentín, asociada a Glencore en varios negocios, o como en el caso de AGD, que comparte Terminal 6 con la estadounidense Bunge. Estos gigantes del comercio exterior defraudan al Estado mediante múltiples mecanismos de evasión, subfacturación y triangulación. Mediante simples declaraciones juradas, dan cuenta de su supuesto volumen de exportación. Se estima que no menos de 1/3 de la cosecha argentina es comercializada en negro por estas empresas. De ahí que sea de gran interés para las agroexportadoras que la hidrovía siga estando en manos privadas y que el Estado no pueda tener acceso a los datos concretos de los movimientos de comercialización reales. Cosa que por otro lado hubiese sido posible con una empresa testigo en el comercio exterior, como se pensó inicialmente tras la frustrada expropiación de Vicentín. Ver si hay experiencias en otros países del mundo donde los ríos y los puertos están en manos privadas de otras. Claro, Carlos. Totalmente. Vamos a nombrar 2. Mirá, primero los Estados Unidos. Estados Unidos, es decir, primero vamos a hablar de, esto es un tema de defensa, por eso yo mencioné lo de la vuelta obligada. Primero es un tema de defensa, es un acto criminal, es un acto colonial. Olvidémonos de todo lo que hablamos. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de un acto de soberanía. Nunca, es decir, esto está en manos, vamos a tomarlo con el Mississippi. El Mississippi eso está en manos totalmente de la Marina norteamericana, es un tema de defensa. Este río, es más, ahí circula el 92% por el río Mississippi, toda la producción de los Estados Unidos. Con barcos de bandera americana. No, totalmente, Carlos. Las dragas son de Estados Unidos, lo que van arriba a las dragas son de Estados Unidos. El trazo del Mississippi lo hace Estados Unidos. El trazo por donde van a circular,
qué barco va a circular, quién va a ser la draga, quién tiene el control y la administración. 100% el Estado y la Marina. Estamos hablando que Estados Unidos tiene estatizado... Totalmente, 100%. Ajá. Vamos a tomar ahora la cuestión de, por ejemplo, del RIN, que es más compleja. Ajá. Bueno, el RIN, ¿qué tiene? La política históricamente para los pueblos de América, desde el Virreinato del Río de la Plata, ha sido una política de cortarlo en feta como un salamín, Carlos. Entonces ellos lo que hacen es, nos dividen la legislatura. ¿El RIN cómo es? Vamos a explicarlo. Ahí entran 5 países, entiendo, Alemania, está Alemania, Francia, creo que Austria, bueno, 5 países. Hay un gobierno sobre la cuenca del Rin. Y hay un sistema único, una única policía, ¿no?, que establece todas las normas. Es decir, hay como un gobierno estable, es decir, la capacitación de un capitán es una, no hay 10. ¿Está? Cada país autónomamente ejerce como policía, control, qué circula, qué no circula, pero sobre una base de una legislación única, en todos los sentidos. Bueno, acá no, acá nos meten, es decir, es como la veda pesquera, vamos a graficarlo así. En materia de los recursos, bueno, del lado de Santa Fe tenemos veda, del otro lado de Entre Ríos no tenemos veda, ¿se entiende? Bien, esa es la política. Montevideo una política, Argentina otra política, Paraguay otra regulación, Argentina otra regulación en cualquier materia de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que reine lo de ellos. O sea, quieren romper toda una uniformidad de criterio de gobierno sobre la cuenca, ¿no es cierto?, para hacer los contrabandos con el Paraguay, para hacer del Uruguay una zona franca, si siempre la política es cortarlo en feta, ¿no? Por eso es tan importante decir, no existe esto es un retroceso muy grande. La Argentina, sinceramente, corre riesgo muy serio, digamos, de que si no revertimos esta situación, no es que estamos discutiendo el río, estamos discutiendo cosas de fondo, no sé qué va a pasar. Pero es tal, digamos, la magnitud, si le digo que los puertos son enclaves coloniales, si le digo que no controlamos la moneda, si le digo que no tenemos la marina mercante, ¿se entiende? La situación es de extrema gravedad y bueno, esto es lo importante que creo que venimos ganando, que se empezaron a discutir esto, Carlos, esto es muy importante. Yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación, porque creo que es una mezcla de, digamos así, de que tenemos que sembrar mucha conciencia, que tenemos que hacer como una revolución cultural. Bueno, marchamos al 9 de julio, digamos, venimos del 25 de mayo, donde hemos dicho, el sol del 25, ¿no es cierto?, nos movilizamos para recuperar, digamos, nuestro querido río Paraná, digamos, ¿no? Y después, bueno, tuvimos lo que fue el aniversario, todo este movimiento que se va creando, que es fantástico, que es extraordinario, que nos llena de esperanza, de alegría. Bueno, conmemoramos el 4 de junio la vuelta de Obligado, donde derrotamos a la flota anglo-francesa. Y después la batalla de Quebracho fue esa, ¿no? Claro, en Punta Quebracho, nuestra querida Punta Quebracho. Vos sabés, Carlos, que en Punta Quebracho, el verdadero lugar histórico, está Cargill. Todo un símbolo. O sea, el lugar histórico donde está el campo de batalla está a 1 kilómetro, porque exactamente está la cruz, eso te puedo mandar documentación de esto. Bueno, entonces nosotros conmemoramos, hicimos una reivindicación del 4 de junio, todo uniendo lo de Punta Quebracho siempre a la recuperación de nuestro querido río, y después fuimos al 20 de junio, donde dijimos hay que plantar bandera, ¿no es cierto?, porque la patria lo necesita, recuperemos el Paraná, y fue una jornada extraordinaria, porque tuvo, digamos así, se están sumando mucho los jóvenes, las universidades, los laburantes, intelectuales, periodistas, bueno, un espectro muy, muy grande, muy amplio, muy horizontal, muy democrático, muy patriótico. Hay paisanos y hay reservas infinitas en el pueblo argentino.
Yo ese es el mensaje que le quiero dejar. ¿Qué quiere decir, paisanos? Llevar el país adentro. Y cuando uno los convoca, se van movilizando, digamos así. Entonces nosotros el 4 de junio, el 20, hicimos un banderazo en los puentes colgantes en la ciudad de Santa Fe. Estuvimos en Punta Quebracho de nuevo con nuestra bandera argentina gigante y planteando recuperemos el Paraná. Estuvimos, digamos, en el Campo de la Gloria, donde San Martín derrotamos a los godos, a los españoles que venían a saquear el convento, ¿no? Sitio histórico emblemático para los argentinos. Y después estuvimos también en el Monumento Nacional a la Bandera, ¿al lado de quién? De nuestro querido y amado Manuel, que los abrazamos más que nunca, Manuel Belgrano, ¿no? Y después nos fuimos ahí para Villa Constitución, ¿no es cierto?, junto con la gente. Bueno, ahí hay un movimiento ambientalista, muchos pibes, bueno, han peleado contra una zona franca, la contaminación, también los laburantes, digamos, de Villa Constitución de Acíndar, emblemático, digamos así. Después tuvimos en Galve, Villa Gobernador Galve, al lado de Cargill, entre el frigorífico Suite y Paladini, una ribera donde, bueno, muchísima gente, un banderazo, fue tremendamente emotivo. Hemos plantado bandera. Y después tuvo lo de Zárate, ¿no es cierto? Zárate Brazo Largo, que también hubo un banderazo ahí. Bueno, lo vimos a Tayana, alguna gente que están planteando, digamos, muy importante toda esta cuestión. Y marchamos. Lo más importante, Carlos, de toda esta entrevista es que convocamos desde Ushuaia, ¿no es cierto?, a Misiones, a los argentinos, a las argentinas, que queremos recuperar soberanía sobre nuestro querido y amado río, nuestro río Paraná. Además, queremos dejar de estar presos en nuestras propias aguas, queremos ganar el mar por nuestras propias aguas y para eso el canal Magdalena. Por lo tanto, nosotros, digamos así, convocamos en esta situación difícil para el mundo, para la Argentina, pero en el marco de la pandemia, con todo, bueno, una caravana en cada uno de los lugares. Esto es una autoconvocatoria, es amplia, plural, democrática, unitaria, ¿no es cierto? No nos pertenece a nadie, le pertenece a los argentinos que quieran hacerse propio de esta bandera. Recuperemos el Paraná, recuperemos, digamos así, hagamos el canal Magdalena, y vamos a estar en todos los puentes emblemáticos. Resistencia, digamos, Chaco Corriente, vamos a estar en el de Paraná, la ciudad de Santa Fe, Victoria y nuestra querida ciudad de Rosario, vamos a estar en Zárate Brazo Largo, vamos a estar en La Plata, vamos a estar en Mar del Plata, estamos hablando con compañeros de Quequén. Es decir, vamos a tratar de que hay que ganar las calles porque estamos en horas decisivas. Porque vos sabés que están los vencimientos. Esto el 9 de julio, recuperemos el Paraná, ¿no es cierto? Vamos por nuestra segunda y definitiva independencia, que un poco los anhelos que tenemos. Seguramente en la ciudad de Buenos Aires también va a haber mucha gente que va a salir a la calle, que seguramente irá a algún lugar emblemático, algún lugar que tenga que ver con la identidad, que tenga que ver con nuestra soberanía. Carlos, más aún, perdón que te interrumpa, Carlos, mira, más aún, estuvimos hablando con algunos compañeros y bueno, pero más aún necesitamos porque están las concesiones también ahí del puerto. Así que sí, perdón que me olvidé, ¿no? Bueno, para sintetizar de algún modo, yo quería mencionar que vos has trabajado durante 10 años investigando para avanzar con un libro que publicaste a fines del año pasado, principios de este, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. ¿Cómo puede hacer el televidente que está interesado en adquirir ese libro? Bueno, esto está en el Mercado Libre.
¿no es cierto? Se lo puede obtener por el Mercado Libre y bueno, son 10 años de trabajo, por suerte se agotó, por eso yo te digo, hay paisano en este país, se agotó, hicimos una nueva edición, esa edición tiene, que salió hace una semana, salió de nuevo la segunda edición, tiene aportes muy importantes. Son, como dijimos, son 10 años de trabajo, son 15 capítulos, ¿no? Que abordan denuncia y es propuesta, pero ahora mejoramos, primero ampliamos, metimos la matriz productiva de América del Sur. Esto es muy importante. Y después actualizamos todo lo que hace la discusión de la recuperación del Paraná y luego lo que nosotros le llamamos tigres de papel, porque reivindicamos la huelga más grande de la historia que tuvimos aquí los rosarinos, que fue la huelga aceitera de 21 días, que tampoco se habla, donde le hicimos morder el polvo de la derrota a todos estos exportadores. Y lo que indica que hay reservas infinitas en el pueblo y en la clase obrera argentina. Así que todo eso está en la segunda edición. Así Luciano, que bueno. Te agradecemos, pero infinitamente, toda la información que nos das. Estamos a disposición para seguir hablando de este tema y seguramente vamos a compartir esa marcha federal desde cada lugar de la Argentina. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo te agradezco infinitamente. Y bueno, ahí, como es, nos vamos a estar viendo seguro, porque esta lucha va a seguir. Va a seguir por suerte. Y bueno, estamos con la esperanza infinita de que podamos derogar el decreto 949 y abrir paso, ¿no es cierto?, a esta propuesta inicial que era creación, ¿no es cierto?, la creación del Consejo Federal. Laura Marrone, diputada mandato cumplido, estuvo en contacto con una persona que se había contagiado de COVID, contacto cercano. Fue a hacerse el PCR, el estudio, para ver si daba positivo o negativo, y tuvo que mentir para que se lo hicieran. Vamos a la nota con Laura Marrone. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Carlos, querido amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Bueno, sabemos que estuviste transitando el COVID, que te contagiaste, afortunadamente estabas vacunada, pero que no fue sencillo hacerte el estudio, el PCR. ¿Cómo fue esto? Bueno, Carlos, yo por lo general no suelo hacer pública cuestiones personales, pero hoy evaluando lo que había ocurrido, pensé que tenía la obligación de transmitirlo. Yo tuve un contacto estrecho con una persona que tuvo COVID positivo, que tuvo síntomas, y yo no tenía síntomas. Entonces, como soy una persona un poco con cierta experiencia, dije, si yo voy a un detectar y digo que no tengo síntomas, no me van a hacer un PCR. Entonces me fui a un hospital y mentí. Mentí conscientemente. Y dije, tengo una febrícula, tengo picazón en la garganta y soy contacto estrecho. Solo así me aceptaron hacerme un PCR. Si yo hubiera dicho que no tenía contacto estrecho, no tenía síntomas, no me hacían el PCR. Cuando te hacen el hisopado en un hospital público con síntomas, se toman 2 muestras. La primera muestra se utiliza para hacer un test rápido. Si ese test rápido da negativo, te hacen con la segunda muestra el PCR. Si el test de primera instancia da positivo, no necesitan hacer el PCR. Evidentemente el PCR cuesta más caro. Yo ahora estoy tratando de averiguar cuánto más cuesta. El tema es que el PCR me dio positivo.
Ahí me aislé. Ahora, si yo no hubiera mentido, nunca me hubiera enterado que tenía COVID. Y hubiera seguido circulando por la ciudad, porque uno tiene su circulación, por más que esté limitada, pero a ver, voy a ser sincera, yo me había ido al velorio de una muy amiga querida, donde estuvimos en la vereda, los amigos entrañables, despidiéndola en la vereda con barbijo. Nunca entramos al velatorio, nunca nos sacamos los barbijos, y sin embargo, yo estimo que fue muy probablemente el lugar de contagio. De todas maneras, es una imprecisión porque no lo puedo saber. Yo llamé a mis amigos y les dije, miren, me pasó esto. Pero olvidé darles la mentira, compartirles la mentira. Y todos me fueron diciendo, tranquila Laura, estamos todos bien. Pero a nadie le habían hecho PCR. Entonces, esto es un problema muy delicado, porque si nosotros seguimos, digo yo, jugando a las escondidas con este tema de la pandemia y de los contagios, sin una política, perdón, que me están llamando, voy a cortar. Espera. Sin una política de testeo al contacto estrecho con PCR, esto va a seguir pasando. Y lo digo muy especialmente por el problema de las escuelas. Yo estoy en este momento colaborando con el diputado Pablo Almeida y con Mercedes Mendieta, que son dos legisladores de izquierda socialista en el Frente de Izquierda en la legislatura. Casualmente mañana se trata uno de estos temas. Espera que le voy a tener que decir, discúlpame. Estoy en una radio, después te llamo. Una amiga. Le dije, ellos van a presentar proyectos que hemos estado trabajando de que hay un problema gravísimo en las escuelas, que es lo siguiente: cuando una maestra o un familiar de un alumno tiene COVID, no se hisopan a los niños, porque obviamente es muy agresivo el hisopado para niños, pero hay un problema. Los niños pueden haberse contagiado, no ser sintomáticos y estar transmitiendo el contagio. ¿Qué pasa? El contagio que pueden estar transmitiendo a las familias, e incluso a los docentes, que es probable que después vayan a otras escuelas. Totalmente. Y además, las familias cuando tienen COVID, que es lo que me está pasando con una amiga que es docente de una escuela inicial, que me dice, estoy desesperada, porque la familia me manda a decir, mi hijo no va a ir a la escuela porque yo estoy con COVID y el médico caracteriza por los síntomas que tiene mi hijo que está con COVID, pero no le hacen el hisopado. Entonces a la maestra no le dan la licencia por aislamiento porque no tiene ningún certificado de un alumno con COVID. Es perverso el sistema. Entonces ella dice, ¿qué hago? La mamá está con COVID, la hija está con COVID, yo la sigo molestando para pedirle un certificado que no me lo puede dar. Y yo no puedo tomarme la dispensa por el aislamiento. Entonces estamos en un círculo vicioso de falta de prevención por falta de una política de testeo científicamente responsable, porque el trasfondo de este uso mezquino del PCR tiene que ver con un problema de costos, pero a la larga es una visión totalmente de corto alcance, es como una miopía, porque el costo económico finalmente que significa una población que no logra bajar. Hoy tenemos de nuevo 27.000 contagios y 700 muertes. Está todo el país en alarma epidemiológica. En busca de una soberanía política, independencia económica, justicia social e integración latinoamericana,
esta noche nos visita el fundador y coordinador del FAUB, Gustavo Varela, y Edgardo Rinotti, integrante de la organización, vecino de la comuna número 8. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y queremos saber, Gustavo, ¿qué es el FAUB? Bueno, el FAUB nosotros lo sintetizamos diciendo que es un movimiento en principio. Ese movimiento tiene determinadas pautas de construcción que tiene que ver con no ir detrás del nombre propio de una persona, sino detrás de un proyecto de gobierno que surge desde lo local, a donde nosotros convocamos a todos los actores de esa comunidad, sea la comunidad que sea. Llámese comuna, llámese departamento, llámese provincia, país, es exactamente igual para nosotros. Y desde esa cuestión nosotros ya tenemos diseñado un proyecto de gobierno. Yo específicamente soy del municipio de La Matanza. El proyecto fue diseñado para La Matanza, pero es un proyecto que es la base para la discusión del proyecto de cada lugar. Con lo cual, el proyecto de gobierno que más o menos pueda considerar Comuna 8 como comuna, dependerá de la Comuna 8. No del proyecto original, sino del proyecto que ellos determinen. Eso es lo que, en principio, nuestra idea diferente de empezar a empoderar a las diferentes personas, provengan de donde provengan, llámese pymes, comerciantes, centros de jubilados, clubes de barrio, sindicatos, agrupaciones políticas, partidos políticos, por supuesto, iglesia, todos lo convocamos para que desde su subjetividad e idoneidad, tanto sea por experiencia, formación o como la haya adquirido, pueda aportar e enriquecer ese proyecto, porque ese mismo proyecto, al estar dimensionado ya en todas las provincias de Argentina y en 15 países de Latinoamérica, cada aporte de un proyecto va a influir en el proyecto de cualquier otro de esos lugares. Ajá, mencionaste, arrancaron en La Matanza. En La Matanza. ¿Y cómo es que fueron creciendo en la Argentina y llegaron a ocupar, a integrar espacios en América Latina? La cuestión es que cuando empezamos a ver que en Matanza tenía algún grado de aceptación de las personas, porque en el FAUB de Matanza hay personas que son presidentes de clubes, hay comerciantes, vimos que la propuesta integradora era aceptada por la sociedad a donde teníamos acceso, por supuesto. Entonces dijimos, si funciona en La Matanza, ¿por qué no puede funcionar en otros lugares? Entonces comenzamos con toda una cuestión de un armado de, lo que yo digo, una red de grupos de WhatsApp, aunque parezca... Ajá. ¿Sí? Particularmente en estos tiempos de pandemia, por eso, convengamos por eso. que Entonces nosotros podríamos ser precursores, porque lo hicimos antes de existir la pandemia. Por una cuestión de costos, porque no tenemos recursos, entonces la cuestión comunicacional presencial es medio complicada. Correcto. Entonces empezamos, vimos que tenía un grado de aceptación, y en Matanza empezamos hace 4 años, a nivel nacional hace un poco más de 2, y a nivel latinoamericano hace 1 año y medio aproximadamente. Cuando vimos que empezaba a tener raigambre especial en provincia de Buenos Aires, que es donde más extendido estamos, dijimos, y si funciona en provincia de Buenos Aires, ¿por qué no va a funcionar en las provincias? Ahí lo extendimos a todas las provincias, hoy ya tenemos compañeros en las 23 provincias, incluso hoy en Cava, en el cual también ya vamos por un grado mayor de territorialidad que tiene que ver a ir comuna por comuna. Cuando vimos que esto tenía un efecto y muchos compañeros de diferentes lugares de Argentina lo aceptaban, volvimos a tener la misma lógica. Si sirve en Argentina, ¿no podrá servir para otros países de Latinoamérica? Entonces también empezamos con el tema de los contactos de los diferentes países y vimos que las realidades no diferían. No había una gran diferencia de las situaciones en cada país. Y empezamos... hablando específicamente con gente de Brasil, con gente de Venezuela, la idea les interesó, hoy ya estamos en 15 países de Latinoamérica y en las 2 comunidades latinas, la de Canadá y la de Estados Unidos.
Entonces, la cuestión programática que nosotros planteamos es la que va a generar, va a terminar uniendo todas esas expresiones. Porque por primera vez, tal vez yo estoy equivocado, existe otros antecedentes, yo los desconozco, pero por primera vez el mismo espacio político, el FAU, es FAU México, FAU Venezuela, FAU Brasil. Porque esta también es otra problemática que habíamos detectado nosotros. Lamentablemente en América Latina, todos los países, más allá de tener similitudes en expresiones progresistas en ese sentido, no dejan de ser para nosotros compartimentos estancos en sus países. Llámese PT en Brasil, MAS en Bolivia, el chavismo en Venezuela y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Al ser compartimentos estancos pasaba algo en Brasil y todos los demás países lo mirábamos de afuera. Ahora dijimos nosotros, ¿y si la misma expresión está en Brasil? Todos vamos a poder tener injerencia porque existe el FAU Brasil. Entonces ese también es un concepto que estamos tratando de cambiar. Porque lo que nosotros hacemos es algo similar a lo que se intenta con organismos multilaterales como UNASUR o CELAC o en ese mismo. Pero lo que unen esos organismos son a las personas que gobiernan. El FAU lo que hace es unir las bases. Estamos hablando de un proyecto latinoamericano, sí, una construcción de abajo hacia arriba, desde la ciudadanía, trabajar precisamente con todas las cuestiones, las problemáticas y proyectos comunes, ¿no? Cuestiones que se replican en otros lugares. En la ciudad de Buenos Aires, Edgardo, tenemos muchos problemas. Demasiados. El presupuesto más grande que tiene una gobernación, que es el de la ciudad de Buenos Aires, que excede en un 40% el de la ciudad de Madrid, con el mismo nivel de población y con carencias notables en algunas comunas. Vos estás trabajando en la Comuna 8, ¿qué nos podés contar de lo que...? Yo me uní al proyecto de Gustavo de FAU, me gustó la idea de la integración sobre todo de gente, como decíamos, maestros, albañil, personas comunes, que trabajan, que pueden aportar y sumar al proyecto de crecer, de buscar la falencia que pueda haber, por ejemplo, en esta columna 8 de Villa Lugano, a ver cómo se puede avanzar por el tema de las escuelas, los chicos. Hay gente que quizás no tiene un plato de comida, ver si se puede con comerciantes o alguien, intentar proyectar algo y buscar alguno que pueda, un lugar, digamos, darle de comer, un desayuno, ver y sumar gente que quiera sumar ideas y ir dándole para adelante. Y propuestas. Y Edgardo, en este sentido hablamos de la Comuna 8. Que es una de las comunas que está más desfavorecida. Y la zona sur La zona sur está más desfavorecida porque no llegan los recursos, sabemos que tienen problemas sanitarios, problemas de vacante escolar, pero esto que ocurre mínimamente en una comuna, sabemos que se replica particularmente en algunos lugares del país, pero en América Latina es una constante la inequidad. Sí. ¿Qué nos podés decir de esto, Gustavo? Sí, yo por la misma relación como planteé recién, al hablar con compañeros de diferentes lugares, por eso la propuesta que tenemos nosotros es aceptada, porque las realidades son similares. Entonces, la cuestión de integración que planteamos nosotros viene como a cubrir un determinado nicho donde tanto sea la salud o la educación también tenga que ser integrada. Entonces, no es lo mismo luchar en Honduras por una educación integrada solamente desde Honduras. Entonces, el FAU, al tener la expresión de toda Latinoamérica, cuando Honduras pelee por la cuestión educativa, va a tener el apoyo de todo y así sucesivamente. Entonces, esas problemáticas que pasan en la Comuna 8 ya no van a ser solamente de la Comuna 8, van a ser de toda Latinoamérica. Ese es un concepto que nosotros queremos tratar de poner sobre la mesa como una frase que se dice en general, que hablan de la soberanía nacional. Nosotros queremos cambiar ese concepto. Nosotros queremos hablar de la soberanía latinoamericana.
para que cuando se trate un ejemplo, el problema Malvinas no solamente implica Argentina. Cuando se trate lo de la Guyana Francesa no solamente implica Argentina. Cuando se traten otros enclaves que se tienen en Centroamérica y en el Caribe, no puede ser que haya un país en Centroamérica que dependa de la reina de Inglaterra. Entonces eso, por lo menos en la Latinoamérica que nosotros estamos planteando, no queremos eso. Esa es una de las claves por la que el proyecto tiene un efecto multiplicador siempre. Porque si para lograr que en la Comuna 8 se hace una determinada política dentro del proyecto, ese proyecto va a ser difundido a toda Latinoamérica. Entonces yo no sé si no va a tener implicancia en algo que pasa en Costa Rica. Y al revés también. Entonces, esa cuestión es lo que nosotros vinimos a llamar como decir, acabamos con los pequeños reinos que existen. Desde este espacio hemos insistido largamente con un artículo que figura en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que consagra la democracia participativa. Este proyecto que ustedes están planteando, entiendo que tiene mucho de participativo. Sí, es totalmente participativo, porque nosotros yo pude haber diseñado el proyecto de gobierno, pero la cuestión es que podemos hablar sobre cómo desarrollar a las pymes, pero el tema es que yo no tengo una pyme. Entonces, ¿quién va a aportar mejor al proyecto? Y convocaremos a los que tienen pymes. Y en la escuela, tenemos una visión para el proyecto, pero ¿a quién vamos a convocar? Vamos a convocar a los maestros, a la cooperadora de escuela, a las madres de los chicos, a los mismos chicos que están en condiciones de tener poder de decisión sobre eso, y sobre eso empezar a construir. Entonces, nosotros sí vamos a poder llevar a la práctica una frase que en general siempre se usa, que tiene que ver y dice, el pueblo gobierna a través de sus representantes. El tema es que, ¿de dónde surgen los representantes? ¿Es un representante que el pueblo elige o el representante surge del pueblo? Lo que nosotros planteamos es que el representante surja del pueblo. Entonces va a ser el emergente, el que encarne el proyecto, va a ser el dirigente que vamos a nosotros decir es este. ¿Y quién lo va a decidir? Ellos mismos. Más allá del rol que yo pueda tener, jamás me voy a meter en una decisión de cómo termina siendo y manejándose la Comuna 8 de Cava. La Comuna 8 de Cava va a depender de cómo se maneja la Comuna 8 de Cava. Sí, esa es la idea. ¿Cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas que tienen desde el espacio de FAU para la Comuna 8? ¿Están trabajando ya, diseñando alguna...? No, digamos, la idea es sumar gente, como hablábamos recién, de diferentes tipos de oficios, ir armando una idea y ir recorriendo, no sé, si la escuela y ver y hablar con maestros, buscar algún lugar social, a ver cómo está el tema de la conectividad, pues más que nada con el tema de la pandemia hay mucho virtual, no todos tienen internet, ver cómo se puede hacer llegar y sea en general. Ver el tema también social, que justamente casi todos los días pasan, yo con los edificios, todavía pasa gente pidiendo ropa, que también es un tema social fuerte y que abarca, me parece, de todo el país y de la mayoría, sobre todo en la zona sur. Gustavo, Edgardo, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche y bueno, invitamos a la audiencia que quiera conocer al FAU que se comuniquen con el número telefónico que vamos a poner en el canal. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, en Canal 22 Web a las 20 horas.